Muy buenas tardes, damos gracias al Señor porque vamos a iniciar precisamente con este tema. Como les había adelantado en el short, vamos a hablar acerca de Daniel en el foso de los leones. ¿Qué fue lo que aconteció con Daniel y de qué manera el Señor permitió que Daniel fuera librado de un momento muy difícil para él, un momento en el que había sido juzgado para que él fuera directamente a ser condenado y llegar a un foso de leones hambrientos, porque sabía usted que esos leones tenían mucho tiempo de no comer, y cómo Dios permite nuevamente que Daniel pueda ser rescatado y que pueda cumplir ese propósito que tiene en el Señor. ¿Qué le parece si me acompaña primero con una oración, poniendo todo esto en las manos del Señor, para que sea Él el que permita que esta lectura se desarrolle de la mejor manera y sobre todo que podamos ver, ¿verdad?, a la luz de la palabra, qué revelación nos trae a nuestra vida personal esta historia. Amado Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos ante tu divina presencia para darte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es infinita y es para siempre. Padre, te pedimos, Dios, que esta historia preciosa del profeta Daniel pueda llegar, Señor, a confrontar nuestra vida, pero sobre todo a saber, Padre, que cuando estamos en ti, cuando te servimos y cuando te obedecemos, Señor, tú haces grandes cosas en nuestra vida. Te pedimos, Padre, por cada una de las personas que nos va a ver, Señor, para que pongas tú, Señor, ese interés en ellos, que puedan tener su mente y su corazón receptivos, para que esta palabra pueda llegar como tú necesitas que llegue. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Así que, ¿qué le parece si me acompaña entonces? Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960 y el capítulo de Daniel es el capítulo 6. El versículo que vamos a empezar a escudriñar es el versículo 1, donde honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra nos dice esto. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo todo sobre el reino. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, principales, capitanes, habían acordado por consejo que promulgues un edicto real y que lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios con D minúscula, u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. ¿Qué sucede aquí? Ellos ven que Daniel era un hombre de mucha oración, de mucho ayuno y de mucho tiempo con el Señor. Daniel era un hombre que, a pesar de su corta edad, estaba muy interesado en que Dios guiara completamente sus pasos, y él estaba tan entretenido por buscar siempre la presencia del Señor. Y eso es algo maravilloso, ver que un joven está buscando de Dios es algo fabuloso. Pero en este caso Daniel lo hacía de alguna manera frente a otras personas, porque me imagino yo de que la altura donde estaba la habitación de Daniel se podía ver desde afuera, y ellos sabían que él estaba orándole a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego tiempo atrás, donde vemos que estas personas estaban tan encima de estos jóvenes. Me imagino yo que eran ese tipo de personas que no les gusta que los jóvenes puedan sobresalir en algo importante. Pues de esta misma manera, estos hombres se habían dado a la tarea de estar buscando a Daniel y de estarlo siguiendo. Fue por ello que le dijeron al rey de que pudiera promulgar ese decreto. Cuando estamos hablando de promulgación de decretos, es como que hayan instaurado una ley que durante 30 días iba a tener vigencia. ¿Cuál era la ley? Que no estaba permitido que nadie adorara a otro dios que no fueran los dioses que el rey tenía en ese momento. ¿Y qué es lo que acontece? Sencillo,
que entra este tiempo de 30 días para poder promulgar esa nueva ley, y ahora el rey confirma el edicto y lo firma para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual podría abarcar más territorio. O sea, ellos estaban teniendo en principal idea que en este caso ese territorio donde habitaba Daniel fuera establecido para que esta ley fuera tomada en cuenta. Ellos sabían de la fidelidad de Daniel con Dios y sabían que en determinado momento, cuando la ley empezara a tener esa validez, pudieran ellos de alguna manera tener una arma en contra de Daniel. Eso era todo lo que ellos andaban buscando. Como decimos en mi país, agarrar en infraganti a Daniel, adorando al Dios Todopoderoso y Eterno, y decirle al rey: mira que ya estaba Daniel haciendo esto, pero según lo que tú acabas de poner, esto es contradictorio, por lo tanto, mándalo a la fosa de los leones. Así de fácil. Buenos vecinos, ¿verdad? Entonces dice que él firmó la ley, el rey Darío, y firmó el edicto con este tipo de prohibición. El versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Es que miren, hermanos, cuando nosotros sabemos a quién servimos, cuando nosotros sabemos de quién dependemos, Él no iba a dejar de adorar a Dios solamente porque había habido un decreto. Él sabía cuál era la real decisión que ellos habían tomado, y sabía de dónde venía también esa calentada de oído, como decimos nosotros en mi país, para que el rey Darío pudiera tomar en cuenta las cosas que estos hombres querían hacer. Pero miren, hermanos, Dios tiene un propósito, y si ese propósito es que usted pueda ser fiel a Él para que en determinado momento la fidelidad de Dios se manifieste en su vida, usted siga con su comportamiento como lo estaba haciendo Él. Dice que 3 veces al día era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre de búsqueda de la palabra. Y qué maravilloso es saber que en este tiempo podemos encontrar hombres y mujeres que sigan buscando la presencia del Señor. Hombres y mujeres que de alguna manera sigan buscando el poder estar en contacto con el Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que ellos, el rey oyó de este asunto. Ellos fueron inmediatamente y le fueron a decir: mira que ya estaba Daniel a las 3 de la tarde, estaba haciendo oración, y lo está haciendo 3 veces al día, y es un Dios diferente al que tú adoras. Le han de haber calentado bien feo la cabeza, porque cuando el rey en el versículo 14 dice: oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Miren, hermanos, normalmente con las personas que nos desarrollamos, nos desempeñamos o trabajamos, ellos saben qué tipo de personas somos. Y en este caso, ante los ojos del rey Darío, Daniel era un hombre recto y justo. Él sabía de dónde venía la alborotada de cabeza, pero de alguna manera él estaba buscando que Daniel no sufriera ninguna situación. Él sabía la fidelidad que Daniel tenía con Dios. Daniel era un muchacho usado por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Él empezó a buscar la manera de cómo librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. ¿Qué le parece? Cavando la tumba del propio Daniel, buscando la manera de que no hubiera solución. Ellos sabían que Daniel lo iba a hacer.
Porque hermano, cuando usted es un hombre o una mujer de oración, usted no va a dejar que absolutamente nada destruya ese tiempo de comunión con Dios. Y en este caso, eso fue lo que sucedió. Entonces el rey mandó a que trajeran a Daniel. Y lo echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Pero esas palabras del rey Darío a Daniel fueron llevadas con toda la convicción porque el rey David sabía que él era un hombre derecho delante de la presencia de Dios. Este rey sabía perfectamente que Daniel iba a salir bien librado y por eso le demandó esas palabras. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con un anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterara. Amado, Dios va a permitir un montón de situaciones en su vida, muchas. Lo importante aquí es que usted pueda entender que cada situación de prueba tiene su recompensa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El rey dice que se fue a su palacio, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y presurosamente al foso de los leones llegó. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Amados, serán leones que no les dan de comer. Era imposible que un león pueda ver a un ser humano y le diga, hello, ¿cómo estás? No, él estaba seguro de que algo iba a suceder. Habían pasado muchas horas. Y habla de la tristeza del rey porque él sabía que Daniel en este caso era inocente. Y le dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Le hace la pregunta. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amados, Dios es un Dios justo. Y Dios en medio de una causa justa siempre se va a manifestar. Dios en medio de una causa justa siempre te va a ayudar, te va a defender y te va a librar. ¿Qué fue lo que pasó con él? Él mandó un ángel para que tapara la boca de los leones. Dios lo hizo de nuevo. Dios conocía el corazón de Daniel y sabía que él era inocente. Dios no va a permitir que un inocente pague con su vida. Él siempre va a encontrar la manera de librarte, Él siempre va a encontrar la manera de ayudarte y de sacarte de cualquier dificultad, siempre y cuando tú seas justo delante del Señor. Entonces dice el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. Es que, amados, nosotros tenemos que entender que en medio de la prueba lo más importante es que nosotros confiemos en Dios. Dice, y dio orden el rey que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y se quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Yo quiero detenerme en este versículo. Ellos fueron castigados, pero fueron castigados también sus hijos, sus esposas. Porque muchas veces hay personas que construyen hoyos en la tierra para que un siervo de Dios caiga. Yo le voy a decir, tenga mucho cuidado con eso. Ve y no le vaya a pasar que le aparezca un león y le devore toda su familia. Y esto es una metáfora.
Dios siempre va a defender a sus hijos. Y si sus hijos no le están haciendo nada, y si un hijo de Dios no ha levantado absolutamente nada en contra de usted y usted por envidia, por egoísmo, por lo que usted quiera, se pone a lanzar cosas, tenga mucho cuidado. Porque Dios no es un Dios injusto. Y Él sabe lo que usted está haciendo. Tenga mucho cuidado en poder creer que usted se va a burlar de la voluntad de Dios y que Dios se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo usted ataca a uno de sus hijos. Mucho cuidado. Eso fue lo que pasó. Dice, de parte mía está puesta esta ordenanza, que en todo el dominio del reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. O sea, aquel que había promulgado un decreto de 30 días para que solo adorasen al Dios de él, está hablando del Dios de Daniel y dice que le rindan toda la pleitesía y el honor a ese Dios viviente, que permanece por los siglos de los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Qué le parece? Dice, Él salva y libra y hace señales maravillosas en el cielo y la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Después de Darío era el reinado. ¿Qué le parece? Dios siempre tiene planes y propósitos con sus hijos y se van a cumplir, aunque usted se oponga. En este caso, había un rey que sabía el valor que Daniel tenía. Sabía que era un hombre justo, sabía que era un hombre noble, sabía que era un hombre elegido por el Señor. Y era alguien que solamente adoraba y glorificaba el nombre del Señor, no había hecho absolutamente nada malo. Pero esta es una manera en la que Dios hoy nos dice que Él siempre va a volver y va a rescatar a sus hijos. Y lo que va a suceder con esas personas que acusan falsamente es que va a venir juicio de Jehová alrededor de ellos. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios por este precioso tiempo? Hemos escudriñado una palabra poderosa en el capítulo número 6 de Daniel. Una lectura poderosa que nos tiene que llevar a una gran reflexión, mis amados. Y la reflexión para este día es precisamente esa. Que podamos establecer esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Que podamos entender que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Que podamos entender que cuando a ti como hijo de Dios te hacen algo, hay que dejar que las cosas pasen, hermano, porque viene Dios y es Él el que va a poner todo bajo el control de Él. Tú no necesitas hacer nada más que seguir orando y seguirle clamando al Señor. Todo lo demás va a ser añadidura. Las cosas viejas van a pasar, las cosas nuevas vienen y vienen mejor de lo que estaban antes, porque ahora la posición de Daniel fue mucho mejor de la que tenía. ¿Qué le parece entonces si oramos juntos y le damos gracias a Dios por este tema? Amado Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos dándote las gracias, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, trayendo una provisión maravillosa a nuestras vidas. Que nos confortes, que nos levantes, que nos ayudes, pero que sobre todo, Padre, esta palabra pueda caer en el corazón de cada uno de nosotros y que pueda esa semilla de la fe, Señor, y ese compromiso que Daniel tuvo contigo, que lo podamos tener también nosotros. Padre, que aprendamos a buscar tu presencia, que aprendamos a buscar de ti, Señor. Cada una de las cosas, Padre, que están puestas, Señor, en esta preciosa lectura, Padre, que las podamos entender y que podamos también saber que tú eres, Señor, quien nos va a defender ante cualquier situación. Y que no importa quién se levante contra nosotros, lo más importante es quién está con nosotros, que eres tú. Ese Rey Todopoderoso, ese Dios viviente, del cual está hablando esa palabra maravillosa llamada Biblia.
Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Así que espero que sea de mucha bendición este tema. No se le olvide darle like, suscribirse, es completamente gratis la suscripción, y poder compartir. Cada palabra que estamos dejando aquí en este canal es de mucha bendición para muchos, pero también necesitamos que otros conozcan, que otros confíen y que otros dependan de ese Dios poderoso que solamente está en los cielos. Que Dios me lo bendiga.